Saludos a preciosos amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy, lunes 11 de abril, estudiamos el tema Las dos ofrendas. El texto para memorizar durante esta semana dice: Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis capítulo 4, versículo 7. En esta ocasión, siguiendo el tema de la profecía mesiánica de Génesis capítulo 3, versículo 15, los hermanos Caín y Abel, ya pasado el tiempo, deben presentar una ofrenda al Señor. Pero aquí ocurre que una ofrenda es aprobada y otra es desaprobada. Para entender lo que pasó, debemos mirar el sistema de las ofrendas, el por qué y para qué de las mismas. Y lo primero que debemos saber es Dios quien instituye el sistema de sacrificios, mostrándoles o enseñándoles cómo sería el proceso de redención de la humanidad. Todo el proceso, un simbolismo de lo que habría de ocurrir cumplida la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, con la muerte de Cristo en la cruz. Es Dios quien cambia las vestimentas que estos poseían. Recuerden que ellos se vistieron con hojas, pero Dios los vistió con pieles de cordero, para recordarles que la paga del pecado es la muerte, y también recordarle la promesa del Cordero de Dios, quien por su propia muerte vicaria quitaría los pecados del mundo. El servicio de sacrificios, aunque no se menciona, fue instituido en ese tiempo. Es por esto que, llegando al relato de las ofrendas traídas por los hermanos Caín y Abel, en este caso, una ofrenda por el pecado, una es aceptada y la otra no. Una era del fruto de la tierra y la otra era de los primogénitos de las ovejas. Entonces, ¿qué pasó aquí y por qué razón? Toma tu Biblia y lee Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5 y Hebreos capítulo 11, versículo 4. Responde la siguiente pregunta: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Cómo entendemos lo que pasó aquí? La ofrenda de Caín no fue aceptada. Ahora, ¿por qué? Porque siendo una ofrenda por el pecado, debía haber derramamiento de sangre. En este caso, los versículos 4 y 5 del capítulo 4 dejan ver que Caín sabía que estaba haciendo mal al presentar la clase de ofrenda que ofreció a Dios. Se le había enseñado que la sangre del Hijo de Dios haría expiación de sus pecados. Al seguir la línea instituida divinamente de sacrificar un cordero por sus pecados, él hubiera mostrado lealtad a Dios, quien había ordenado el sistema de sacrificios, y habría expresado fe en el plan de la redención. Algo que puedo decir es que por la mala relación familiar que tenían, a Caín no le importó el cómo debía ser hecho. Más bien lo hizo como le plació y no como Dios lo había instituido. Digo por la mala relación familiar que poseían, porque en este caso Caín ofreció de lo que tenía al igual que Abel. Caín no cuidaba ovejas, pero en este caso pudo negociar con Abel a fin de poder agradar a Dios con su ofrenda como Dios esperaba. Pero no lo hizo así, tal vez por no pedir a su hermano o no acercarse a él. En cierto modo, notando cómo se expresa y su conducta, era muy altivo, soberbio, altanero, arrogante, engreído y orgulloso. Y estas son cualidades que te hacen creerte autosuficiente emocionalmente y creer no necesitar la ayuda de nadie. Esto marcó su final y no fue muy feliz. Pero el estudio de ayer nos mostró la raíz del problema y todo era prácticamente la crianza del hogar. Su madre dice que ha parido a Dios mismo
Caín fue el hijo más mimado y gozaba de grandes beneficios que Abel no poseía. Ahora, ¿qué hizo que la ofrenda de Caín no fuera aceptable para Dios? Número 1, reconoció parcialmente a regañadientes los derechos de Dios sobre él. Número 2, un espíritu de secreto, de resentimiento y de rebelión lo movió a responder a las órdenes de Dios según su propia elección antes que seguir el plan establecido por Dios. Número 3, obedeció en apariencia, pero su forma de proceder revelaba un espíritu desafiante. Número 4, se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras, ganar la salvación por sus méritos personales. Número 5, rehusó reconocerse como pecador que necesitaba un salvador. Y número 6, ofreció una ofrenda que no expresaba penitencia por el pecado. Por esto, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pues la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos capítulo 9, versículo 22 y Levítico capítulo 19, versículo 11. Ahora, su hermano Abel hizo todo lo contrario a él, y esto agradó a Dios. Esta verdad, que forma parte de la profecía mesiánica relacionada con la salvación, Abel la había entendido bien a diferencia de Caín. Por eso fue que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Mientras Caín ofrece a Jehová, según Génesis capítulo 4 versículo 3, Abel ofrece su sacrificio sin ningún calificativo, porque dice el versículo que Caín ofreció a Jehová, mas Abel solamente ofreció y no tiene este calificativo de a Jehová. La mención a Jehová está ausente en el caso de Abel. Esto es muy significativo, ya que refleja dos puntos de vista fundamentalmente diferentes en cuanto a la adoración. Mientras que Caín concibe su ofrenda como un regalo para Dios, la atención de Abel se centra esencialmente en el significado del sacrificio en sí, es decir, en el regalo de Dios para él. Caín ve su religión como un movimiento ascendente hacia Dios, o sea, de él hacia Dios. Abel la experimenta como un movimiento descendente de Dios hacia él. La ofrenda de Caín era una expresión de su esfuerzo humano hacia Dios, mientras que la ofrenda de Abel expresaba su necesidad de la salvación de Dios. La ofrenda de Abel estaba conectada con la promesa del Cordero Mesiánico de Génesis capítulo 3 versículo 15, que sería sacrificado para salvar al mundo, mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vacío que solo giraba en torno a él mismo. Amigos, en los tiempos finales, cuando Cristo venga a buscar a sus hijos, estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será tomada y la otra dejada, según Marcos capítulo 24, versículo 40 al 41. Ahora, este es el detalle principal: saber qué le estoy ofreciendo yo a Dios y cómo lo ofrezco. ¿Le estoy ofreciendo lo que Él pide y como Él lo pide? ¿O en ese sentido estoy presentando la ofrenda de Caín? Ojalá y experimentemos y veamos la religiosidad como la veía Abel, como un movimiento descendente de Dios hacia nosotros. Ojalá y nuestras ofrendas y nuestros sacrificios hacia Dios expresen nuestra necesidad de la salvación de Dios para nosotros. Amigos queridos, eso es todo por este día. Recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esperamos que puedas compartir con otros estas lecciones de esperanza. Dios te bendiga.